Bienvenidas a mi canal, yo soy América Lira y soy la mente creativa detrás de Lululup Crochet. El día de hoy quiero presentarte a Rayo. Rayo es el personaje que seleccioné para este cal de Reino Gurumi, en el que vamos a tejer durante 3 días a este personaje que yo seleccioné. Entonces, antes de continuar, vamos a revisar toda la mecánica y las reglas de este proyecto. Muy bien, pues vamos a continuar. Las reglas para este proyecto son las siguientes. Recuerda que este evento es un reto de 3 días, por lo que te recomiendo que organices tus tiempos, ya que no se extenderá. Cada día voy a publicar una parte del proyecto para que al final tengamos este hermoso caballo terminado. Punto número 2. Escribe todas tus dudas y en los comentarios del post, ya sea que lo estés viendo en Facebook o en YouTube, para que ahí mismo yo pueda responder y sean de utilidad a toda la comunidad. Es cierto que traté de ser lo más detallada posible, pero obviamente siempre pueden surgir dudas. Número 3. Puedes tomar notas, pero recuerda que son de uso personal y te pido por favor que no las compartas en grupos. Por favor, respeta los derechos de autor. Y punto número 4, último pero no menos importante, sé respetuosa, diviértete y comparte tu trabajo, tanto tus avances como tu proyecto terminado. Recuerda etiquetarme con el hashtag o con el gatito Lululup Crochet, tanto en Facebook como en Instagram y en todas tus redes sociales. Ahora sí, vamos a lo divertido. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son los siguientes. Pues bueno, vamos a necesitar un ganchillo del 2.25 o de 2.5 de 2 milímetros, pero obviamente el ganchillo depende del hilo que estés utilizando. Para este caballo que yo tejí, utilicé un hilo 100% de algodón muy finito, que es justo para este tipo de ganchillo. Los colores que yo utilicé para mi proyecto es color crudo, que son 20 gramos, es muy poquito, color oro o este color como mostaza, para todo el cuerpo, que es lo que vamos a utilizar más, que son 75 gramos, y un poco de color café, que es únicamente para las patas. También vamos a utilizar para la crin y la cola estambre madejón 100% acrílico, que es este estambre muy abultado, muy grueso, para gancho de 8 o 9 milímetros. Aunque no vamos a utilizar este gancho porque no se va a tejer, sino que únicamente se va a colocar, es importante, si no encuentras este tipo de estambre tan grueso, lo puedes hacer con uno más delgado y lo único que va a pasar es que pues vas a utilizar un poco más, pero en realidad vamos a utilizar muy poquito, con 10 o 20 gramos es suficiente. También vamos a necesitar relleno, ojos de seguridad. En mi caso, para este estambre yo utilicé de 10 o de 12 milímetros, aguja para cerrar todas las partes, tijeras, y esta parte es opcional. Puedes utilizar una plancha para cabello o bien plancha con la que planchamos nuestra ropa, y esto es para alisar este estambre de acrílico que vamos a poner para la crin y la cola de nuestro caballo. Eso completamente opcional, es decir, si no lo tienes o si no lo quieres ocupar, la única diferencia es que el cabello se va a ver rizado y de cualquier forma se va a ver muy bonito. Entonces, estos son los materiales y ahora sí, vamos a comenzar a tejer. Muy bien, vamos a comenzar a tejer la cabeza con nuestro color crudo. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico 4 puntos bajos. Entonces vamos a comenzar. Sería la siguiente forma, sería 1, 2, 3, 4. Y aquí jalamos nuestro hilo para cerrar.
Ya tenemos nuestra primera vuelta. No voy a cerrar al final, lo vamos a tejer en espiral. Y vamos a comenzar la segunda vuelta. La segunda vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos juntos en cada uno de los puntos de la primera vuelta. Entonces vamos a tejer en el primer punto 3. Va a quedar un poco apretado, pero sí se puede. Vamos, 1, 2, 3. La primera repetición vamos a hacer 1, 2, 3. La segunda, vamos por la tercera repetición, 1, 2, 3. Y vamos a terminar 1, 2, 3. Debemos de tener 12 puntos al final de la segunda vuelta. Para continuar, yo les recomiendo poner en este punto su marcador en el último punto de la vuelta, porque vamos a comenzar a hacer incrementos para darle la forma a la cabeza de nuestro caballo. Entonces vamos a comenzar. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo y 3 puntos bajos juntos en el siguiente punto. Sería 1 y 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos y 3 puntos bajos juntos. Vamos a hacer 3 repeticiones. Vamos. Sería 1, 2 y 3 puntos bajos juntos. Vamos a continuar. La segunda será 1, 2 y 3 juntos. Después serían 1, 2 y 3 puntos bajos juntos. Y en el último punto vamos a hacer un punto bajo. Muy bien. Al final de esta vuelta tendríamos 20 puntos bajos. Muy bien, vamos a continuar con la ronda 4. Recuerden, en la ronda o en la vuelta número 3 tenemos 20 puntos al final de nuestra vuelta. Entonces, para la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente: 2 puntos bajos y 3 puntos bajos juntos, justo aquí en el tercer punto. Y si ven, se van a hacer estos aumentos de 3 puntos bajos en la esquina para que tome la forma de un cuadrado. Vamos a hacerlo. Sería 1, 2, 3 puntos bajos juntos. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos y 4 puntos bajos en cada uno de los siguientes puntos, y después 3 puntos bajos en el quinto punto. Esto va a ser por 3 veces, 3 repeticiones. Y al final de esta vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos en los puntos restantes. Muy bien, colocamos nuevamente y debemos de tener al final de esta vuelta 28 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un incremento. Aquí ya no vamos a tejer 3 puntos bajos juntos, vamos a hacer solamente un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces vamos a comenzar. Serían 3 puntos bajos, 1, 2, 3, aumento. Y vamos a continuar
tejiendo 6 puntos bajos y aumento por 3 veces. Y para terminar con nuestra vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos en los siguientes puntos restantes. 1, 2, quitamos y 3. Para tener un total de 32 puntos. Muy bien. Ya tenemos 32 puntos y vamos a la ronda 6. En la ronda, o en la vuelta número 6 a la 8, es decir, 6, 7, 8, en las siguientes 3 vueltas vamos a tejer 32 puntos bajos. Entonces aquí puedes poner una pausa y para tejer las siguientes 3 vueltas. Muy bien. Con esta vuelta terminamos con esta vuelta vamos a terminar de trabajar con el color crudo y vamos a hacer el cambio de color. Muy bien, vamos a continuar con la vuelta número 9 de nuestra cabeza. Yo aquí ya corté el hilo del color crudo y no cerré el último punto que traía. Vamos a unir el siguiente color. Yo aquí tenía preparado mi hilo con una cadena y voy a pasar a través de las últimas 2 hebras que tengo en el gancho para hacer el cambio. En la vuelta 32 vamos a hacer únicamente puntos deslizados o puntos enanos para hacer este cambio, pues que se vea mucho más limpio en la cabeza de nuestro caballito. Entonces la recomendación es que estos puntos deslizados los hagan muy sueltitos, o sea que no queden tan apretados, para que en la siguiente vuelta no tengan problemas en hacer puntos bajos sobre estos. Entonces vamos a hacer nuestros 32 puntos deslizados. Muy bien, hemos terminado la vuelta número 9 de puros puntos deslizados. A partir de la siguiente vuelta, de la 10, vamos a hacer 32 puntos bajos en cada uno de estos puntos deslizados. Muy bien, pues ya tenemos nuestros 32 puntos bajos en la vuelta número 10. Vamos a continuar con la vuelta número 11, pero antes vamos a colocar nuevamente nuestro marcador en el último punto porque vamos a comenzar nuevamente a hacer aumentos para que comience a crecer la cabeza. Muy bien, vamos a continuar con la vuelta 11 de la cabeza de nuestro caballo. Lo que vamos a hacer aquí van a ser 12 puntos bajos y 2 aumentos. Entonces vamos a hacerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 2 aumentos. Un aumento y 2. Muy bien. Después vamos a hacer 6 puntos bajos y 2 aumentos. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Dos aumentos. Okay. Ya tenemos nuestros dos aumentos. Y después de aquí vamos a hacer 10 puntos bajos hasta llegar a esta parte. Quitamos el marcador y en el último haremos el punto número 10. Muy bien, esa fue nuestra vuelta número 11. Al final de esta vuelta vamos a tener 36 puntos. Entonces vamos a comenzar a hacer aumentos en esta parte de arriba para que vaya creciendo la cabeza. Entonces vamos a la vuelta número 12. Vamos a tejer 13 puntos bajos. Sería 1, 13. Muy bien. Y después de estos 13 puntos, lo que vamos a hacer es un aumento y un punto bajo por 6 repeticiones para llegar al otro extremo. Entonces, a partir de aquí es un aumento, punto bajo por 6. Vamos a hacerlo. Aumento. Muy bien. Y para terminar la vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos. Muy bien. Entonces, al final de esta vuelta número 12 vamos a tener 42 puntos bajos. Así va tomando forma nuestra cabeza. Entonces, vamos a la vuelta número 13. En la vuelta número 13 solamente vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 42 puntos. Vamos a hacerlo. Muy bien, hemos terminado nuestra ronda número 13 de 42 puntos bajos. Y así se va viendo. Muy bien, vamos a continuar con la vuelta 14. Voy a volver a poner mi marcador en la última vuelta, en el último punto de la vuelta anterior. Y aquí voy a tejer 14 puntos bajos. Muy bien, tenemos 14 puntos bajos. Vamos a continuar ahora tejiendo un aumento y 2 puntos bajos por 3 repeticiones.
Muy bien. Ahora vamos a hacer vamos a hacerlo a la inversa para que quede simétrico. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 3 repeticiones. Entonces sería 2 puntos bajos, 1, 2, aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Muy bien. Y para terminar la vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos. Muy bien. Ya tenemos nuestra vuelta 14. Al final de la vuelta 14 debemos de tener 48 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 15 y 16. La vuelta 15 y 16 tienen 48 puntos cada una. Entonces las siguientes dos vueltas vamos a tejer únicamente un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ok, si quieren aquí pueden poner pausa para hacer dos vueltas de 48 puntos. Muy bien, hemos terminado las dos vueltas, la 15 y 16, y nuevamente vuelvo a marcar el último punto de la vuelta anterior para comenzar la vuelta 17. Vamos a tejer ahora 15 puntos bajos. Y 15. Después de estos 15 puntos bajos vamos a tejer un aumento y 3 puntos bajos. Esto por 3 repeticiones. Entonces vamos a hacerlo. Aumento, 3 puntos bajos. Así quedaría. Y vamos a repetir lo mismo pero a la inversa en la siguiente parte de la cabeza. Ahora serían 3 puntos bajos, un aumento por 3 repeticiones. Vamos a hacerlo. Muy bien. Y para terminar esta ronda vamos a tejer los 9 puntos restantes.
Muy bien, al final de la vuelta número 17, que es la que acabamos de terminar, debemos tener 54 puntos bajos. Y así se vería la cabeza de nuestro caballo. Entonces, a partir de aquí, ya para que únicamente vaya, ya no va a crecer más, sino para que vaya cerrándose, vamos a hacer a partir de la 18 y hasta la vuelta 29, 54 puntos bajos en cada vuelta. Es decir, vamos a hacer 12 vueltas de 54 puntos bajos. Muy bien, pues ya terminamos de tejer las 12 vueltas de nuestra cabeza. Entonces, esto fue de la vuelta 18 a la 29, 12 vueltas de 54 puntos. Entonces, ahora para continuar, antes de seguir con la vuelta 30, vamos a colocar los ojos. Entonces, aquí yo ya tengo un par de ojos de seguridad de 10 milímetros, puede ser de 10 o de 12, también depende del tamaño de su hilaza. Si lo hacen más pequeño, pues lo pueden poner de 10 o de 8. Y si es más grande, es con acrílico, lo pueden poner de 14 o 16 milímetros. En mi caso, con este estambre, serían de 10 milímetros. Vamos a colocar los ojos entre la vuelta 20 y la 21. Y vamos a dejar 24 puntos entre ambos. Entonces, para colocar los ojos de una forma exactamente a la misma altura y que tengan la misma distancia, lo que yo hago es primero marcar el centro de la cabeza de mi muñeco, en este caso de este caballito, y considerando que esta vuelta donde hubo el cambio de color ya en este punto bajo, esta es la vuelta número 10, a partir de aquí pues voy a contar hasta la 20 para que quede entre la 20 y 21. Entonces, esta es la 10, 11, 12, 13, 18, 9, 20. Aquí sería exactamente la parte del medio. Y ahora, como necesitamos tener 24 puntos entre cada ojo, pues vamos a hacer de esta que es la mitad, 12 puntos hacia un lado y 12 hacia el otro. Entonces aquí voy a marcar el primer ojo. Para colocar el ojo, lo que les recomiendo es primero pues marcar la posición y ya después con su gancho pueden abrir ligeramente el tejido y colocar el primer ojo. Solamente ahorita como referencia, todavía no le ponemos la contraparte. Antes de cerrarlo le vamos a poner un pequeño detalle blanco al ojito. Y del otro lado serían 12 puntos. Entonces, así como me marca, sería aproximada, más bien sería en esta parte, exactamente. Igual abro ligeramente mi tejido y pongo el ojo. Y así quedaría en ambos lados. Entonces, una vez que ya estemos seguras de que este es de la posición, antes de poner la contra, vamos a asegurarla. Ahorita nada más la voy a poner, por decir, mis ojos de seguridad, no lo voy a poner hasta el tope, nada más lo voy a poner como en este primer nivel, para que todavía no se cierre. Y aquí yo ya tengo un pedazo del hilo color crudo, y con este lo que vamos a hacer es poner nada más vamos a bordar una pequeña línea blanca para darle otro terminado diferente a nuestro
al ojo de nuestro caballo. Entonces, con mi aguja, lo que voy a hacer es, voy a pasar por atrás, exactamente como en la mitad del ojo, y voy a llevar el hilo exactamente a unos tres puntos hacia adelante, y voy a intentar que pase por la parte del medio o lo más cercano. Y una vez que lo tengamos ahí, lo que voy a hacer es jalar ligeramente, o sea, no demasiado para que no se oculte. Entonces, una vez que ustedes ya estén a gusto con el hasta dónde, qué tanto quieren que quede blanco, pues si yo quiero que solamente quede esta parte del ojo, aquí lo que podemos hacer es presionar. Antes de hacer un nudo, vamos a presionar ya nuestra contraparte y asegurar. Entonces aquí ya quedó esta parte de color blanco, y pues haríamos lo mismo del otro lado. Les recomiendo ya no jalar más, porque podemos volver a meter el hilo y se perdería el color blanco en el ojo. Entonces únicamente hice un par de nudos, no los jalé demasiado, solamente para asegurarlo, y pues corto, y así ya quedaría el ojo de mi caballo. Y haría lo mismo del otro lado. Entonces de esta forma ya tenemos colocados los ojos, y podemos continuar con la vuelta número 30, en la que ya vamos a comenzar a disminuir para cerrar la cabeza. Entonces es conveniente que ya tengamos preparado suficiente relleno para comenzar a rellenar la cabeza hasta el final. Muy bien. Vamos a continuar con la vuelta número 30, y podemos colocar nuevamente en el último punto de la vuelta 29, en el último punto, nuestro marcador, y pues ya vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Entonces en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer ya van a ser disminuciones de forma uniforme, es decir, vamos a hacer en las siguientes 7 puntos bajos una disminución por 6, y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 6 puntos y poder cerrar nuestro tejido. Entonces vuelta 30 serían 7 puntos bajos y una disminución por 6 para tener al final 48 puntos.
Muy bien. Entonces, esta fue nuestra vuelta número 30. Vamos a nuestra vuelta número 31. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución, 6 repeticiones, para tener al final 42 puntos. Sería muy bien, hemos llegado al final de nuestra vuelta número 31. Vamos a hacer la vuelta número 32 con 5 puntos bajos y una disminución, 6 repeticiones, para tener al final 36 puntos bajos. Vamos a hacerlo. Muy bien, hemos llegado a la vuelta número 32 con
36 puntos bajos. Ahora vamos a continuar la vuelta número 34, perdón, número 33, pero antes de continuar ya vamos a comenzar a colocar relleno, más o menos como por aquí, para que no interfiera cuando cerremos, pero sí, ya vamos a comenzar a ponerle relleno a la cabeza de nuestro caballo. Entonces nos quedamos en la vuelta número 32 y vamos a la vuelta número 33. Todavía hasta aquí podemos continuar colocando el marcador si no les es muy incómodo, y ya en las últimas 2 o 3 vueltas ya podemos eliminarlo. Entonces vamos a la vuelta número 33 con 4 puntos y una disminución por 6 veces. Muy bien, hemos terminado la vuelta número 33 y tenemos 30 puntos al final de la misma. Ahora vamos a la vuelta número 34, van a ser 3 puntos bajos y una disminución para tener al final 24 puntos. Vamos a hacerlo. Muy bien, hemos llegado al final de la vuelta número 34 con 24 puntos al final. Ahora vamos a hacer la 35. Aquí ya no voy a utilizar el marcador y voy a poner un poco más de relleno para que se vaya poniendo más firme y pues ya se va a ir reduciendo el espacio. Entonces en las siguientes vueltas pues así vamos a ir colocando relleno. Entonces en la vuelta número 35 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces para tener al final 18 puntos. Vamos a hacerlo.
Muy bien. Entonces, al final de la vuelta número 35 debemos de tener 18 puntos bajos. Vamos por la 36, vamos a hacer un punto bajo y una disminución por 6 veces para tener 12 puntos. Muy bien, hemos terminado la vuelta número 36 y vamos a terminar con la vuelta número 37, que sería la última, para terminar esta parte de la cabeza. Entonces ahora serían únicamente hacer 6 disminuciones en los 12 puntos restantes para tener 6 puntos. Muy bien. Esta sería nuestra última vuelta. Entonces ahora lo único que voy a hacer es jalar el hilo y voy a dejar un hilo largo para cortarlo a la mitad y poder cerrar los 6 puntos restantes. Entonces lo corto, jalamos y así ya aseguramos que no se deshaga nuestro tejido y cerramos los 6 puntos restantes. Vamos a continuar tejiendo las orejas de nuestro caballo. Vamos a continuar con el color amarillo o color oro. Entonces, así comenzaríamos. Vamos a tejerlo. Levantamos con una cadena y tejemos 5 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Muy bien. Y al final de los 5 puntos jalamos nuestro hilo para cerrar. Vamos a continuar tejiendo en espiral sin cerrar al final de cada vuelta. Para la vuelta número 2 vamos a tejer igual 5 puntos bajos en cada uno de los puntos. Muy bien. Ya tenemos nuestras 2 vueltas. Para la tercera vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos de la ronda anterior para tener al final 10 puntos bajos. Muy bien. Ya tenemos nuestra tercera vuelta y en la cuarta vamos a tejer un punto en cada uno de los puntos de la ronda anterior, es decir, 10 puntos bajos. Vamos a continuar. Perfecto. Ya tenemos nuestra cuarta vuelta. Ahora en la quinta lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo y un aumento por
5 veces para tener al final 15 puntos. Perfecto. Hemos terminado nuestra vuelta número 5 y vamos a la vuelta número 6. La vuelta número 6 dejemos 15 puntos bajos, 1 en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Hemos terminado nuestra vuelta número 6. Para continuar con la vuelta número 7 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 20 puntos al final de la vuelta. Vamos a continuar con la vuelta número 7. Ya tenemos 7 vueltas y al final de la misma debemos de tener 20 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a tejer 20 puntos bajos, es decir, uno en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ya tenemos 8 vueltas. Hasta aquí ya tenemos 20 puntos bajos. Y vamos a hacer la vuelta número 9. Aquí ya podríamos cortar nuestro hilo. Y en la vuelta número 9, que es la última, vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución para tener 15 puntos bajos al final. Vamos a la vuelta 9. Con la vuelta número 9 hemos terminado de tejer nuestra primera oreja. Entonces vamos a seguir las mismas instrucciones para tejer la segunda oreja. Si quieres puedes poner aquí pausa para continuar tejiendo la segunda oreja de tu caballo. Entonces, con esta segunda orejita terminaríamos nuestro proyecto del día de hoy. Recuerden que este es un proyecto
de 3 entregas, en el que vamos a tejer el primer día la cabeza, el segundo vamos a tejer el cuerpo y en el tercer día pues ya nos dedicaremos a poner todas las partes de nuestro pequeño caballo de Reino Gurim. Muchas gracias por seguirme hasta aquí y pues espero ver los avances de sus proyectos. Recuerden que me pueden etiquetar en Facebook o en Instagram como Lululup Crochet.